buenas noches, queridas amigos y amigos, a su programa Voces en Libertad de Comunicación con Causa. Hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, estamos aquí para ustedes para dar una opinión ciudadana. Queremos agradecer también a Sureana Radio FM 107.9 que transmite en Guerrero y nos ayuda a ampliar esta información. Muchísimas gracias. Y hoy se encuentra con nosotros, en verdad, qué gusto, Elena. Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Justamente porque queremos hablar aquí de la nueva ley censura, así se ha llamado, porque es una ley que al parecer pretende ir contra la libertad de expresión. Y hoy tenemos a la experta que nos puede explicar de qué se trata. Por otro lado, vamos a hablar de este caso que ha causado revuelo en las redes sobre Televisa Leaks. Ahora se van a enterar de qué se trata. Y por otro lado, en este pleito medio enganche que lleva Zedillo con Claudia Sheinbaum. Pues bien, si les parece, comenzamos. Y, querida Elena, si nos puedes explicar de qué se trata esta ley, hacia dónde va. Adelante. Por supuesto, y encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Pues bueno, comienzo por escuchar la ley censura, ¿no? Y sin dejar de lado, claro que hay unos temas preocupantes sobre posibilidades de censura y que tenemos que estar ahí muy pendientes, pero no es solo eso. Y eso es muy importante verlo, porque pareciera que si nos quitan 2 o 3 artículos ya quedó muy bien la ley. Y no, aquí hay preocupaciones muy de fondo, de muchos tipos, y voy a empezar con algunas de ellas. El diseño institucional que nos lleva esta ley es darle muchísimas facultades a una sola agencia, y facultades que inclusive están contrapuestas, que van a generar conflictos de interés, pero además porque le dan demasiado poder a una sola persona. Esta es una agencia dirigida por una sola persona. Ya no estamos hablando de un órgano como estaba el diseño anterior, un órgano constitucional con un pleno, diferentes personas, diferentes perspectivas, con obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas. Aquí estamos hablando de otro tipo de diseño, donde va a decidir todo una sola persona. Merino, ¿no? Sí, es Pepe Merino. Pero no me gustaría personalizarlo, porque claro, si no fuera él, sería otro, y seguiría teniendo ese mismo poder que no debe estar en las manos de una sola persona. Y aquí hay muchos temas y que hay que ponerles atención. Se hizo casi como una transposición de lo que ya estaba previsto en la ley que está vigente hasta el día de hoy de telecomunicaciones, pero que estaba diseñada para que la aplicara un órgano constitucional que tenía muchos contrapesos, que tenía facultades constitucionales que no puede tener una agencia del Poder Ejecutivo. Aquí también hay muchos temas de inconstitucionalidad. Sí. Por un mal diseño, porque no se puede traspasar todo lo que está previsto para un órgano autónomo, traspasárselo a una dependencia del Ejecutivo. No. Por ejemplo, se deja mucho en la ley a los lineamientos que emitirá la agencia, pero la agencia tiene facultades para emitir lineamientos, es como regular una ley. No, claro que no las tiene. Son los que tienen esa competencia. O la presidenta, ¿no? Pero no el titular de una agencia o de una secretaría. Los reglamentos los emite el titular del Ejecutivo. Pero además ya no es con una consulta ciudadana como estaban todos puestos antes. Toda la normatividad, todo lo que emitía el IFT era después de consulta pública y haciendo un informe público sobre el análisis de todas las aportaciones de la sociedad civil. Entonces aquí estamos como una transposición que ya no tiene lugar. Inclusive cuando era el IFT, sus facultades tuvieron que pasar por la Suprema Corte para que la Suprema Corte pudiera decir sí tiene facultades cuasi legislativas, porque era un órgano autónomo. Ahorita no le podemos pasar todo eso a la agencia, porque además los criterios y principios que teníamos antes en la ley ya desaparecen aquí. Entonces es bueno,
el titular dirá cómo se va a hacer esto, cómo se van a nombrar, por ejemplo, a los defensores de audiencia, cómo se van a autorizar los contenidos extranjeros, pero todo se queda a, ya nos dirán cómo, en unos lineamientos, en unas reglas, pero sin poner aquí claramente cuáles van a ser los criterios. O sea, ¿a quiénes les van a decir que sí y a quiénes les van a decir que no? ¿Cuáles van a ser los principios, las obligaciones, los requisitos, el procedimiento? Y eso debería estar en la ley, porque una agencia de este tipo no va a tener facultades para reglamentar esto. Y ahí, bueno, hay un gran problema de diseño institucional y la gobernanza, ¿no? O sea, para tener tantas facultades. Hay problemas de diseño también porque fíjense que algo que, bueno, venimos de muchos años en que el Ejecutivo no hizo lo que le tocaba en estas materias. ¿Qué es? Una política de inclusión digital, que esa le tocaba al Ejecutivo, de cobertura social, le tocaba al Ejecutivo. Claro, que ahora dicen que la están incluyendo. Sí, a eso vamos. Ese es el pretexto. A eso vamos. No, y está bien, mira, esa parte está bien. No teníamos una política de gobierno electrónico, ¿no? Cómo tener un gobierno con instrumentos digitales para que haga mejor su trabajo. Eso faltaba, pero lo que estaba bien era la parte regulatoria, ¿no? Entonces nos faltaban esos elementos. Entonces ahora viene la agencia digital, que yo creo que por sí misma pues era un buen elemento. Ahora sí vamos a tener gobierno electrónico, ahora sí vamos a tener estrategias de cobertura social, de inclusión digital. Ah, sí, pero ahora nos vamos a traer toda la regulación para acá. Y eso no puede estar en el mismo lugar. Por poner un ejemplo, para los planes de cobertura social están previendo que el Ejecutivo, las entidades del Ejecutivo tengan concesiones para ofrecer servicios de telecomunicaciones. ¿Quién se las va a otorgar? Ah, pues ellos mismos, porque le dieron todas las facultades regulatorias a la agencia. Entonces yo me voy a pedir la concesión, yo me la voy a dar y después me voy a supervisar a ver si cumplimos obligaciones. Cuando venga el momento de exigirme el cumplimiento, claro, pues yo solo me voy a decir que estoy cumpliendo muy bien. O cuando venga el momento de renovar las concesiones, pues me la voy a renovar porque yo me la pido y yo me la doy. O sea, eso, por favor, eso no puede ser. Tenemos un serio problema de diseño y esto es para abrir boca. Tenemos muchos más temas muy, muy preocupantes. Otro, esta ley no es convergente. Es convergente. Convergente. No es convergente. Okay. Las tecnologías digitales están evolucionando todos los días. No, y déjenme decirle que para ser sinceros, la ley del 2014 tampoco era convergente. ¿Qué significa esto de ser convergente? La convergencia tecnológica en diferentes generaciones ha significado otra cosa. Pero, por ejemplo, nosotros ya estamos muy acostumbrados a que podamos tener una línea telefónica a través de las redes de televisión, ¿no? Contratamos televisión por cable y viene con la telefonía. El triple A o el triple A. Pero antes no se podía eso. Había redes de telefonía, había redes de televisión por cable. La tecnología empieza a avanzar y entonces, ya por la misma red, por el mismo cable, el mismo equipo, se permitió dar también la telefonía, y que fue un avance tremendo, porque entonces no tienes que duplicar redes. Con una sola red, de pronto ya puedes dar más servicios. Luego también tuvimos la telefonía sobre protocolo de Internet, es usando una parte de la tecnología de Internet por las mismas redes que originalmente eran para televisión por cable, pero usando la tecnología del Internet. Ese fue otro gran avance. Ahora ya estamos muy acostumbrados a escuchar, adquirir, tener acceso a información mediante redes sociales y plataformas digitales, que no están definidas como servicios de telecomunicaciones ni servicios de radiodifusión, ¿no? Porque radiodifusión es una tecnología, es una manera de producir un servicio, pero estamos accediendo por los mismos contenidos. Ahorita este programa
si se transmite por internet, es exactamente el mismo que si se difunde por un canal de televisión. Es el mismo programa, son los mismos contenidos y además se están protegiendo nuestros mismos derechos. Nosotros como audiencia, aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de acceso a la información. Quienes emitimos, estamos ejerciendo nuestro derecho de libertad de expresión. Y esto que nos muestras, que dices que no hay convergencia, ¿qué afectaría con la nueva ley? Nuestros derechos. Okay. Mira, si este programa se transmite por un canal de televisión y decimos algo con lo que una persona está afectada, va a tener derecho de réplica en el canal de televisión. Claro. Pero si no lo pasamos ahí, entonces no tenemos derecho de si réplica. lo pasamos por internet, sí, ya no tenemos derecho. Estos son los derechos de las personas, son nuestros derechos humanos. Sí. Son derechos humanos. Claro. Y no los podemos perder porque nos cambiamos de tecnología. Claro. Y esto es importantísimo y no está captado en la ley. Nos siguen hablando de plataformas por acá, internet por allá, cobertura, televisión por allá. Sí. Y no puede ser porque este es un tema de derechos humanos. Las obligaciones también de que si yo pertenezco a una minoría, un grupo con cierta identidad, no reciba contenidos que me están agrediendo, que me están discriminando. Ese es un derecho humano. Nuevamente otra vez y regresamos. Entonces ya no tengo derechos porque es internet. No. Y esto se vuelve más peligroso con un gobierno que es fóbico a la crítica y es pro censura y además detesta los controles. Entonces, esto reafirma la estrategia que pretenden de control social y control político. José Antonio. Mira, no me sorprende que haya surgido esta iniciativa, más bien estábamos esperando a ver cuándo. Ya la estábamos esperando. Sí, por dos razones, yo diría, desde mi punto de vista. Una, ya lo habíamos venido viendo poco a poco, desde que llegó el observador, empezó la censura. No que los gobiernos anteriores no hubiera censura, pero mucho menos. Más bien, la tendencia era ir abriendo y aceptando y tolerando la crítica. Desde Cedillo, desde Salinas, si quieres, poco a poco se había ido abriendo. Y ahora de pronto más bien empezamos a ver la cerrazón. No es total, porque sería muy evidente, ellos van poco a poco. Y segundo, bueno, ya hemos visto muchos actos de censura, con mucha gente, con muchos críticos. Segundo, porque es parte de la agenda bolivariana. También ahí, en el foro de Sao Paulo, en sus documentos, viene también el control de los medios. Y lo que hemos visto con López Obrador es justamente que han puntualmente seguido esa agenda, ¿sí? Poco a poco, como lo dicen los propios documentos, es decir, en la medida de lo que puedas, ¿no? No es de un día para otro, pero ahí van, puntualmente, exactamente el camino de los que se han llegado mucho más lejos por esa ruta, que son Venezuela y Nicaragua. Entonces, me sorprende para nada. Una cuestión. Han dicho los obradoristas, por un lado, que el 109, incluso la presidenta dijo, hay que revisar, ¿no? No, pero he oído a los expertos, yo no lo he leído toda la iniciativa, pero muchos de los que saben dicen, no, pero hay otros, hay varios artículos, claro, no es el 109, aun muchos. suponiendo que lo quitaran o lo modificaran, hay muchos otros. Segunda, ellos, los obradoristas, a la hora de defenderse en distintas mesas, han leído otros artículos donde ahí se dice no se vale la censura y no sé qué, como para demostrar que lo que estamos diciendo no es cierto. Entonces yo digo, pues si es así, porque lo leen los artículos, y si de pronto dices no se vale la censura y no sé qué y tal, sí, bueno, por eso mismo se tiene que rehacer la iniciativa, porque en todo caso, en el mejor de los casos hay contradicción entre unos artículos y otros. ¿Cuál prevalece? Una ley de este tipo tiene que ser, para que fuera más o menos adecuada a una democracia, es libertad de expresión, pero por lo menos congruencia interna. Es decir, que coincidan, que no se contradigan los artículos. ¿Y cómo nace? No nace de la sociedad civil, de los expertos. No, viene de arriba totalmente. De un ya pretexto. la tenían hecha hace mucho.
Nada más estaban Estaba buscando esperando el la momento. oportunidad para sacar esta ley. Sí. Y bueno, ya que estoy hablando, pues Bienvenida. seguiré hablando. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que este criterio para decidir si tú estás violando como, pues como el programa, como nosotros o una persona, es un criterio exclusivamente del director o Así es. de esta agencia. Agencia de Y al Telecomunicación cual Digital. entiendo que le van a dar el nivel de secretario de Estado. Sí. Tal cual. Sí. O sea, tal cual. Ujú. Por un lado. Y por otro lado, dicen, bueno, vamos a abrir el Parlamento, vamos a hacer un Parlamento abierto. ¿Cuál es nuestra experiencia en los parlamentos abiertos? No le cambias ni una coma. Ni una coma, te hacen perder el tiempo. Aparentemente están abiertos, iba a decir, abiertos a la A oír, crítica, a a oír. otros. Yo he estado en parlamentos abiertos varias veces. Y dicen, no, pues sí es interesante esta parte, toma nota. ¿Sabes cómo sacan la ley? La misma. La cambian, un párrafo lo cambian nada más. O quitarle un artículo, porque aquí parece que el anuncio es, pues les vamos a quitar o modificar este El artículo 109 y entonces ya se arregló la ley. Una pequeña No. concesión demás. para que Sí. se callen. Sí, pero Exacto. porque la gente no capta todo este contenido Todo que es- Elena nos acaba de explicar. Miren, es tan amplio y por darles ejemplos específicos. Respecto a las concesiones de uso público, o sea, son las concesiones de radio y televisión que tienen los gobiernos, pues estaban diseñadas para que efectivamente fueran ciudadanas, con muchas reglas de independencia editorial, de pluralidad, ¿no? De no discriminación, inclusión, con gobernanza. No digo que se haya cumplido, tampoco vamos a decir que todo lo que hubo antes fue maravilloso, porque no es cierto. Bueno, Estábamos es en un una gobierno de construcción, derechos humanos. pero vamos para atrás. Vamos para atrás. Y por ejemplo, en este caso de las concesiones de uso público, que se mantiene la figura, pero borran ciertos criterios que estaban en la ley anterior, y uno de ellos era tener mecanismos que aseguren el acceso a opiniones plurales, ¿no? De ¿Este lo diferencias quitaron? políticas. Ese lo están eliminando. ¿Y lo Entonces, sustituyen por qué? no, teníamos una serie de principios y se quedan con dos, ¿no? Y todos los demás, adiós. O sea, Y así Sí, hay nos una puede... ley censura. Sí hay, pero está bordada a lo largo de muchísimos artículos. Y saben que, y el tema es mecanismos. Si al final no tenemos en la ley, que esta es una ley que va a tener que aplicar el Ejecutivo, si no tenemos aquí criterios, procesos, recursos, esto se vuelve sumamente discrecional. Yo creo que en este momento tu voz es justamente lo que necesitamos escuchar para conocer pues estas trampas, estas pequeños detalles que realmente son enormes. Y una cosa que yo quiero resaltar y que estoy muy contenta por ello es que la ciudadanía empieza a darse cuenta, empieza a despertar nuevamente después de la elección del 24, que estábamos agazapados por la elección. El lunes pasado estuvimos en el Senado exigiendo que esta ley mordaza se desestimara. Estuvimos ahí, fuimos pocos, 250, lunes, sí. 250, un poquito más, pero ya saben los medios. Estuvimos ahí y la gente nuevamente, todos los de María Rosa y demás, que de alguna manera habíamos dejado pasar, bueno, no porque nosotros estuvimos muy metidos en el tema de la sobrerepresentación, han dejado pasar, la sociedad mexicana hemos dejado pasar varios Muchas temas, cosas. muchísimo. Sí, muchas. La Muy militarización, la importantes. mayoría, la supremacía No, constitucional. se nos han ido como Pero bordando así, uno han tras pasado otro. la aplanadora y todos nada más mirando. Ay, sí. Ahora no lo permitimos. Salimos Sí. y enseguida salió un comunicado que por las críticas, Claudia decide detenerla para que se vaya a toda esta discusión y a parlamentos abiertos, que como dicen, pues no tenemos mucha esperanza, pero tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que esto es algo, yo lo veo desde el ámbito ciudadano que venimos luchando desde hace muchos años, lo veo como algo positivo. ¿Tú qué opinas? No, desde luego positivo, Sí. nada más que yo, la pregunta que me hago, yo soy un poco menos ya optimista al ver todo lo que ha pasado con el visto bueno de una mayoría ciudadana, desde haber votado por López Obrador en el 18 y luego pues toda la gente que sigue apoyándolos a ese proyecto, a pesar de ver todo lo que
lo que ha significado en términos de despilfarros, de malos resultados en materia de salud. Sin embargo, sigue. Entonces, la pregunta que yo digo, estos ciudadanos que siempre ha habido, politizados, despiertos, críticos, que se movilizan, etcétera, ¿qué dimensión hay como para realmente poder incidir en frenar o modificar esta ruta? Porque del otro lado hay también muchos que, yo los divido, digamos, simplificando, los que apoyan abiertamente cualquier cosa que haga el obradorismo, incluso si es antidemocrático, o lo niegan, o incluso algunos dicen, pues sí, porque así debe ser, ¿no? Porque así tiene que construirse el nuevo proyecto ideal del obradorismo. Y otro segmento muy, muy amplio de indiferentes. Es decir, no es que apoyen totalmente a la Morena, pero ni se enteran bien qué pasa, ni les importa demasiado. La democracia no es que sean proautoritarios, como muchos sí lo son, pero tampoco les importa demasiado la democracia. Creo que ni lo entienden. Entonces, yo en algún momento, y muchos colegas, cuando se hizo la democratización, pues a partir de después de Salinas, en fin, poco a poco se fue abriendo, pues muchos sectores intervinieron votando la alternancia del 2000, etcétera, y decíamos, ahora sí creo que se está fomentando una cultura democrática más amplia. El país estaba Pero en madurando. 2018 y después, sobre todo, la gente tenía derecho a la alternancia, es parte de la democracia, ¿no? Sí. Pero al ver la reacción desde el 2018 para acá, ante lo que hemos visto decía yo, de todo lo que ha hecho López Obrador, lo que dice, como gobernó, y sin embargo siguen ahí, digo, pues a lo mejor fue una ilusión óptica, es eso de una cultura democrática más amplia. Sí existe, pero creo que es un segmento no minúsculo, pero suficiente para frenar, para detener, pues quién sabe, porque ese segmento existía desde que estaba el PRI, y el PRI duró 70 años. Sí, a mí me parece que el FETEL era un contrapeso, de alguna manera, al ser un órgano autónomo del gobierno, de las libertades que tenía anteriormente la Secretaría de Gobernación para poder controlar a los medios. Al aparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entonces se pasa todas estas facultades a un equipo debidamente calificado, con además muchas mujeres, las conectadas son fantásticas, ¿no? Todas estas mujeres profesionistas que están muy metidas en el tema de telecomunicaciones, que llama mucho la atención que haya tanta mujer importante y tanta mujer que tiene de verdad pues la verdad mucho control de la información, conocimiento. Pero pues ahora estos contrapesos se desaparecen. Fíjate que se desaparecen. Como el INAI que regresa a gobernación, todo está regresando al gobierno. Estos temas tienen que ver también con el INAI. ¿Cuál sería la conclusión? Pues se puede. Mire, es difícil hacer conclusiones y yo también me lo preguntaba, es que ¿cuáles son los mensajes que voy a dar? Hay tantos temas aquí de lo más importante, pero creo que los más tienen que ver con la parte democrática, libertad de expresión, pluralidad, acceso a la información. Y mucho de lo que regula esta ley tiene que ver con estos temas que dan poder político, y por eso el interés de centralizar tantas decisiones y de no transparentar los criterios, los momentos, cómo se van a tomar esas decisiones. Y yo creo que ese es el punto que nos debería preocupar más. Hablar de contrapesos también, yo iría a gobernanza, cómo hacer estos temas gobernables. Pues necesitas contrapesos y necesitas mucha participación ciudadana. Necesitamos esas instancias. No ahorita, sí, obviamente, pero necesitamos que se reflejen en la ley. ¿Dónde van a estar las ciudadanas, los ciudadanos, dando su opinión sobre todo lo que haga y revisando? Miren, hay detalles. Por ejemplo, hay un artículo que lo copian de la ley anterior, donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene que estar publicando trimestralmente métricas e indicadores del sector. Y le borran el trimestral y es cuando la agencia diga. Entonces, así tenemos muchísimos artículos y que vamos viendo, bueno, es cuando quiera, cuando diga, después nos va a explicar cómo, con qué criterios, y es como esa ley, pero ya vuelta
centralizada, opaca y muy discrecional. Sí. Y miren, este tema también, hay un tema, la verdad, complejo, y cuando escuchamos a gente que conoce los temas y de muy buena fe, tampoco estamos todos de acuerdo, ¿no? Y esa es otra dificultad adicional, porque tiene que ver con quienes están en la posición de que el gobierno no se debe meter, ahora sí que tocar con el pétalo de una rosa la libertad de expresión. Ok. Y están los que, bueno, la libertad de expresión no es absoluta. A veces es el del que está emitiendo una opinión y del que no puede, ¿no? O el que se ve expulsado de los medios o del Internet. Entonces, sí hay necesidad de proteger ciertos principios. Y tiene que ver con los derechos de las audiencias y tiene que ver con lo que ahora llamamos la moderación en las plataformas digitales, que es como la evolución de los derechos de las audiencias, pero en las plataformas digitales y las redes sociales. Si yo empiezo a llamar a la violencia, si empiezo a decir que se mueran todos los, y ponle el nombre que quieras, o sea, eso no es libertad de expresión. Y alguien tiene que decir, oigan, esto no se vale. Y si no nos hacen caso, pues tenemos que bajar ese contenido. Y al final o sea, sí es una realidad. Tiene que haber algo de esto para proteger derechos. Claro. Pero como es un tema tan delicado y se puede volver muy fácilmente censura con otros propósitos, hay una línea. Entonces, lo menos que debes hacer es dejar estos temas a que una sola persona, sin reglas, sin procedimientos, sin... ¿Y con ideología? Exacto. O sea, no, eso es lo que no hay que hacer. Con vínculo partidista. Claro. Cero imparcialidad. No. Entonces necesitamos otra arquitectura. Claro que hay que hacerlo con mucho cuidado, con una arquitectura muy cuidadosa, muy abierto a la sociedad, rendición de cuentas, transparente y gobernable, con varias cabezas tomando las decisiones, exacto, no una. Y que haya una cabeza que va rolando como puede normalmente ser, los claro. comités se rolan. Mi conclusión, bueno, a mí me preocupa enormemente esto porque me parece que es la apertura para una verdadera y absoluto control de los medios, que es el cuarto poder. Entonces ya controlan al Ejecutivo, controlan al Legislativo, van a controlar al Judicial y hoy controlan a los medios. Me resalto algo que creo positivo, no sé cómo está planteado, ya Elena nos dio una embarradita de los defensores de las audiencias. Creo que eso es regresar a algo que ya existía y que se quitó y que ahora volvemos a tenerlo. Me parece que si está bien planteado puede ser algo muy positivo. Pero no está bien planteado. Ese es el punto. Está padre el nombre, está padre la figura, pero no está bien planteado. Me imagino que es así. Y bueno, esa es mi conclusión. No, bueno, pues vamos a ver qué pasa a final de cuentas con el Parlamento, a ver qué tanto le cambian, si es que le cambian. Y pues yo creo que de todas maneras, de una u otra forma, ellos van a seguir, porque ya con la fuerza que adquirieron ilícitamente, anticonstitucionalmente, de la mayoría calificada, que estaba prohibida, que está prohibida en el artículo 54 constitucional y sin embargo se la pasaron por alto, pues ya pueden hacer lo que quieran. Entonces, por eso digo, los primeros 6 años de López Obrador fue ir generando las condiciones poco a poco, golpeando todo lo que pudieron golpear, cooptar, desaparecer, varias instituciones autónomas, pero ya con esta fuerza acumulada en estos 6 años, pues ahora sí meten el acelerador. Claro, con ciertos cálculos, de decir, a ver, ahorita no, le echamos un poquito más para adelante para que no digan que nos estamos imponiendo. Pero el objetivo es muy claro. Lo ponemos y lo quitamos. Lo ponemos y les damos una cucharadita y se las quitamos. Exacto. El propósito de todas maneras es muy claro, controlar lo más que se pueda y gradualmente la opinión pública. Así es. Hoy controlan la narrativa, hoy mienten sin evidencias. Y definitivamente nosotros como sociedad civil sí tenemos que estar muy al pendientes, porque como bien lo dijo Elena, lo han comentado aquí, atenta contra nuestra libertad de expresión, es un retroceso democrático y sobre todo la posibilidad de esta gobernanza donde nosotros podemos participar como ciudadanos también se ve restringida. Y pasamos al otro tema que está relacionado justamente con telecomunicaciones, con Televisa, que una persona que trabajó en Televisa sacó información, 5,000 terabytes,
en donde muestra, es la locura, Sí. en donde él presenta pruebas de supuestos linchamientos por parte de Televisa, abusando de esta capacidad de comunicación de opositores para beneficiar a ciertas personas o para destruir a otras personas haciendo campañas de desprestigio desde un área que se llamaba El Palmar. El Palomar. El Palomar, perdón, Sí. dirigida por Javier Tejado. Tejado donde. Entonces, ¿cuál es tu Mira, opinión? yo me voy con cuidado en ese tema porque del otro lado dicen, no, pero esta persona que fue con Carmen Aristegui primero nos trató de extorsionar y demás. Entonces, con cierta reserva, de todas maneras doy la opinión. Por un lado, lo que siempre criticó Morena, como siempre, la doble vara. No criticaron ellos que Televisa hiciera ese tipo de cosas, pues ahora lo niegan y lo tapan. Y lo hacen. Y lo hacen, pero cuando en su momento Televisa lo hizo, que montajes, que etcétera, criticaban con todo y ahora, no es cierto, para nada, pero lo hacen. Y segundo, yo diría, lo que sí me parece creíble, porque ya lo sabíamos, es lo de Saldívar. Es decir, que Arturo Saldívar, desde la presidencia de la Corte, intimidaba, amenazaba, coercionaba a distintos jueces para que fallaran en el sentido deseado por el gobierno. Vuelve a surgir ese tema. Bueno, aunque no fuera cierto lo que se ve ahí o se oye, ya lo sabíamos porque el propio López Obrador lo reconoció. Y varios de los jueces intimidados por Saldívar salieron a decir, sí, claro, además iba a diario al Palacio Nacional, Saldívar, o casi diario, a recibir instrucciones, ¿no? Entonces, eso ya de alguna forma coincide y sería esto, suponiendo que efectivamente no son verdaderas estas agravaciones y demás, pues confirman eso que ya sabíamos de Saldívar. Pero no solo eso, coinciden muchos casos. En el caso de Aristegui, que es quien finalmente lo da a conocer, también esta campaña de desprestigio que se hizo en el caso de esta niña Dana Paola, que supuestamente estaba en los escombros del terremoto 2017. Sí. Sí. Ana Paola, Frida Sofía. Esta niña que nunca existió, que fue un montaje, pero se lo atribuyeron a Aristegui y Televisa hizo un gran escándalo. Pero también se lo atribuyen a Televisa. Y también a esta niña, ¿cómo se llamaba? Y estaba Paola Rojas. Y Carlos. No, era otra. Y Carlos también. Y Carlos Loret. Loret. También se fueron contra Carlos Slim. Pero fue el ejército. Ellos nos dijeron, el ejército empezó a manejar esa hipótesis. Nos la dieron a nosotros. Pero se la atribuyen a ellos. También hay contra Disney, hay contra Carlos Slim, también contra Salinas de Gortari, Salinas Pliego. De tal manera que además sí coincide con eventos que pasaron. Hay grabaciones, hay videos, hay chats, hay de todo ahí, que más allá del mensajero, sí, que lo han querido descalificar, lo han querido desacreditar con una supuesta enfermedad mental. Yo cuando vi al chico que él expone de qué se supone que padece, definitivamente ninguno de sus padecimientos son para perder contacto con la realidad. Claro que no. Son trastornos de tipo neurótico, todos somos neuróticos funcionales aquí, aunque no lo sepan, de tal forma que este chico, de hecho lo refiere, por el estrés, yo tuve una ansiedad espantosa por todo lo que yo veía que se estaba haciendo. Ahora se va a hacer una campaña contra José Antonio Crespo. Entonces armaban todo con unas calumnias brutales, como fue al magistrado que quiso competir contra Saldívar, que inventaron una violación. No competía a él porque estaba otorgando los amparos del aeropuerto. Exacto. Pero él era magistrado, no iba para la corte. Es verdad, Exacto. es verdad. Entonces una forma de detenerlo fue acusar a su hijo de violación en el West Hill. En el West Hill. ¿De quién es el West Hill? De Rehoboth y de el esposo de Yasmín Esquivel. Sí. Toda una red de complicidades, de tal manera que finalmente él queda desprestigiado, finalmente muere de cáncer. Y todo esto no se aclara. Entonces este chico refiere que empezó a tener un nivel de ansiedad porque veía que esto no es correcto. Y fueron muchos casos, muchos años, que cuando empieza a salir toda la información de estos terabytes, cuando observas lo que pasó en el momento, coincide. Entonces, más allá de que él tiene
trastornos mentales como todos nosotros, trastornos neuróticos. En verdad, todos los tenemos. Sí. Claro. No tiene trastornos psicóticos, ojo. Trastorno psicótico es de ver elefantes es otra cosa. Sí. Pero ellos, ya al decir enfermo mental, ya la gente dice, seguramente es peligroso. No, señor. Insisto. Todos somos, el que no tuviera, no existe. Entonces, el pretender descalificar algo tan grave que hizo Televisa, bueno, que supuestamente hizo Televisa, Sí, no puede hacerla, hay que ser claros, no Sí. nos consta. Un supuesto de Televisa que sí coincide y que hay evidencia, no solo testimonial, sino también evidencia de videos, de todo, Sí. a mí me parece gravísimo Gravísimo. reducirlo a un supuesto de enfermedad mental. Pero además, los otros medios no han dicho nada. Nada. Y han estado implicados, todos, o la gran mayoría, y mira, calladitos, porque están, yo creo que sin saber realmente si esta información es verídica o no. Es muy difícil. O si sí va a que ha salir algo sido- ahí de ellos. Sí, por ejemplo, yo estuve viendo a Loret, que lo veo muy seguido, y no dijo nada. El único que yo No escuché dice que mencionó, No dice nada. nada, ¿no? fue Leonardo Curcio. Él algo comentó. Bueno, Leonardo Curcio es como muy cuidadoso en todo, y él sí comentó algo. De ahí en fuera, nada. Y esto es un control y una manipulación nuevamente del gobierno, del partido, Bueno, hacia y los demás. regresa. Además, perdón, quien sí tocó el tema, incluso entrevistando a los chicos. involucrados, fue López Dóriga, en donde Dóriga. claramente él le dio, Dóriga, sí. López Dóriga, sí. pero más bien en el sentido de decir, a ver, el derecho de réplica de Televisa, y es donde acusan ahí. Y se fueron No a sé la si, parte del no sé si enfermo con verdad o no, pero que acusan que sí este cuate trató de extorsionar, y claro que se fue contra Carmen Aristegui, pues acusándola de un montón de cosas, de ambiciosa, de tal. Al cartero, Pero, ¿no? pero mensajero. exacto. Mensajero. Es lo mismo, es lo que Pero- siempre han hecho. Pero en la práctica, o sea, que se esté haciendo esto. No, eso y, está. y no es el único caso. O sea, desde hace muchos años estamos viendo esta manipulación, ¿no?, de los mensajes en las redes, en la televisión y en las redes, que se facilita tanto por cómo se automatizan los contenidos y Sí, generas bots falsos, porque esa es parte de la Esa es la práctica otra. que están describiendo ahí. Los No, bots. no era nada más generar estos contenidos, sino que tenían muchísimas cuentas de personas inexistentes, son bots, y a través de eso entonces se le va dando tráfico a una noticia, ¿no?, a una supuesta noticia, a un contenido, que son puras noticias falsas y que están manipulando nuestra opinión. Así es. Pero sobre todo la ignominia. Ay, no, por De supuesto. destruir afectar, vidas. Destruir, por supuesto. Mira, Utilizando- como decían, ponle Claro. más, vuélvelo a hacer con Sí. más. ¿Lo vieron eso? O sea, Sí. salen unos videos de los empleados del Palmar, el Palomar, Actuando. que están Carla actuando, Aguilar. sí, Carla Aguilar, Sí. en donde les difuminan el rostro, pero hacen varias actuaciones y hasta se burlan referente a la violación de esta niña qué en el bárbaro. West Hill. Eso está Esto está Eso es lo más grave terrible, de todo. pero Sí. eso está la punta del iceberg. Todavía falta Sí. descubrir todos los terabytes, es donde salen todas estas destrucciones a personas, no solamente a instituciones, sino a personas. Sí. Les han destruido la vida Sí. utilizando y abusando su capacidad de comunicación, que Televisa pues tiene la capacidad de comunicación a nivel nacional que no te permite competir. E internacional. Si eres internacional, si eres la persona afectada, no hay manera de competir con eso. Y fíjate, hay una parte que me llama mucho la atención, perdón, porque, No, adelante, Sí. que es la portada del Times, donde ellos quitan el logotipo de ICA, o sea, Sí. retocan la portada para que nada más aparezca Slim Con como el responsable de la caída metro. del metro, de la línea 12 del metro. Así es. Y ICA, que es de dos de los directores, de los directivos y dueños de Televisa, eso luego lo desaparece. Así Eso es algo inaudito. O sea, ¿cómo alteras algo así? De ese tipo de cosas, hasta lo más grave, que para mí es la acusación de este chico, porque le destrozaron la vida Y a su a él, papá. a su hermana, a su mamá, a su Ay, papá, sí, qué barbaridad. le adelantaron la muerte al padre. O sea, no puede ser. Y sí sé yo de muchos magistrados y jueces de distrito que fueron presionados directamente por el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Salinas.
y que renunciaron Pues o... tú estás en ese ambiente. ¿Y qué? Ella está en ese Sí, ambiente. sí, de- sí, sí. Ah, Sí, sí, sí. exacto. Y entonces sí está terrible. Y sí tienen contratados a mucha gente que les hace estas investigaciones y los bots salen cuántas vistas, millones de vistas por cada tema que ellos quieren. Desprestigiar a un ministro, a una ministra, desprestigiar a un ente público. Es muy, Es muy, un tema muy, que nos muy debe grave. preocupar mucho y más allá del caso específico. Claro. O sea, este es un tema que nos está afectando. Ya desde las elecciones de 2018 nos enteramos que hubo manipulación de la opinión pública, ¿no? Con este escándalo de Cambridge Analytica, que funciona bajo principios parecidos, ¿no? Digo, esto es un caso diferente, con otros objetivos, pero el hecho de manipular las redes sociales, Es que no las puedes hacer plataformas, con contenidos que vas dirigiendo hacia un propósito que quieres y vas manipulando la opinión de las personas. La ley de la que estábamos hablando. Así es. Es que Tendría que ser- cierras la pinza, Sí. José Antonio. Es parte de lo que hemos visto desde el propio gobierno, no sé, en las mañaneras, a cuánta gente no se atacó personalmente. No, en general, yo recuerdo a los otros presidentes, a veces se quejaban, pero nunca personalizaban. Nunca Y personalizaban. mucho menos sacaban información privada, ni se iban así con... Violaban la ley con eso. Menos aún. Y Pues, te se viola la ley con Por eso. supuesto que Luego está la hubo violencia de la ley. calumnias de parte de López Obrador. Entonces, esos ataques así no los habíamos visto, pues llegaron ni a Echeverría. Nunca. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? No, él criticaba genéricamente, ¿no? Que si los riquillos y tal, pero así decir fulano y sutano y sutano y tal, no. Y nos ponía ahí la lista de los nombres. No, muchísimos. No, Y desde luego eso ya como política de gobierno, bueno, esto confirma de alguna manera o es parte de esa política de este gobierno, de atacar, censurar, calumniar, descalificar, desprestigiar, etcétera, que es propio Destruir. de los gobiernos autoritarios, Claro. pero que rebasan incluso al viejo PRI. Pero Televisa, que prácticamente lo hizo, López Obrador lo hacía abiertamente y ponía también todos sus bots a trabajar, pero estos lo hacían underground, o sea, bajo tierra, Como Televisa, investigaciones especiales. pero además Televisa. Televisa que ha sido la nana de todos los niños de México durante ¿cuántos años? Sí, claro. Que es prácticamente el medio más visto, el referente de la mayoría de los contenidos en México. Que se haya prestado a esta bajeza, yo creo que sí es de sorprender, porque cuántas personas no dejan a sus niños viendo esta cadena. Lo cual tampoco me extraña demasiado. Acuérdense lo que decía Azcárraga, el papá, somos soldados del presidente, que era un presidente priista. Y también acuérdense de la campaña que hizo Televisa favorable a Peña Nieto en el 2012. No, hizo Pues ganar, Televisa, lo llevó a la tómale con presidencia. todo y Claro, hasta le llegó consiguió con esposa famosa, porque ese De fue un Televisa. acuerdo Pues sí, era por 6 político. años, Ese fue un ¿eh? acuerdo 6 años, político. el contrato. Entonces, Televisa siempre se ha acomodado y ha jugado chueco en coordinación con los gobiernos en turno. Así es. Conclusión. Tenemos que estar ahí, ¿sabes? Que como ciudadanos, como personas con derechos humanos, que porque se están jugando nuestros derechos humanos. Es democracia, son nuestros derechos, y no podemos seguir nada más quejándonos. Y hay que encontrar una manera de comunicarnos. Me hiciste pensar, porque sí es cierto, hay muchas personas que están a favor de lo que haga el gobierno. Es en abstracto. O sea, no de esta ley. No, es que, ¿quién la hizo? ¿Es del gobierno? Ah, entonces sí estoy de acuerdo. Entonces hay que tratar de comunicarnos más allá de eso. Porque la confianza es a las personas. ¿Qué tal? Decimos, a ver, pero esta ley se va a quedar para el sexenio que entra. Imagínate que el presidente o la presidenta va a ser fulanito, o sea, no de la 4T, no, así uno de estos personajes que nadie quiere. A ver, imagínate esta ley, porque es la que les vamos a dejar a fulanito. Algunos morenistas o pro Morena lo han dicho, es decir, ay, aguas, porque si llegan del otro lado.
Pero es claramente la apuesta de López Obrador y ahora de Claudia, es hacer todo lo que están haciendo y lo que haga falta para seguirse no mucho llegue. tiempo, para que no lleguen nada más. lleguen. Están No, desarticulando la escalera Todo famosa. sí, pero todo el andamiaje Sí. para asegurarse de continuidad. Por eso. Así es, pero Sí. no necesariamente va a tener continuidad este gobierno y espero que no lo tenga, porque la Pero- vida puede dar pero muchas van a vueltas. hacer lo Ahora que están posible. controlando absolutamente todo, pero también la gente no es taruga, ¿no? O sea, la gente tiene que llegar a un momento en que se van a dar cuenta. ¿Cuándo? Primera, cuando, dos cosas. Primera, cuando. Yo mucho tiempo dije, ¿qué le pasa a la gente en tiempos del PRI? Digo, Sí. a mí me tocó Y todavía. llegó, Claro. pero Yo decía, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué sigue votando por el PRI? Segunda, Sí. aunque tengas, ya cuando eres una dictadura más sólida, aunque tengas una mayoría en contra, no los mueves. Ahí está el No ejemplo los de mueves. Venezuela. Ya Así no vamos es. a tener las herramientas. Por eso hay que defender las herramientas, Claro. las que tenemos todavía. Por eso es necesario que como sociedad civil seamos críticos. Sí. Críticos de la información que viene, de dónde procede y veamos varios medios, porque tenemos un sesgo, no hay que negarlos. Tenemos un sesgo, pero hay plataformas donde nos podemos meter a ver la misma noticia desde diferentes ángulos para poder tener un criterio mucho más imparcial. Y cuando pase todo esto de Televisa, cuando realmente hay un linchamiento, aunque nos caiga mal esa persona, es de la 4T, todos contra él, también tener la capacidad De de reconocer, cuestionar exacto. y de, pues no, y también de dudar Sí. de que tal vez no es así. Yo creo que tenemos que entrar en esta dinámica para seguir evitando que pues toda esta manipulación, ya sea a través de esta nueva ley o de estas grandes televisoras, puedan sesgar más pues toda la información que hay e irnos dirigiendo hacia donde ellos quieren llevarnos. Y ahora justamente cambiamos de tema a este pleito en donde se ha enganchado la presidenta. A mí me encanta ver, yo le digo don Ernesto Zedillo, un hombre brillante, la verdad me parece un muy buen presidente con sus claroscuros, pero él critica el gobierno de Claudia y criticó durante mucho tiempo también al gobierno de López Obrador. Y yo lo veo a él tranquilo, sereno, ella se engancha y se le ve mal. Entonces ella se pone a un nivel que no corresponde a la investidura presidencial, a dar clases de FOBAPROA y toda esta cuestión que en verdad es algo vergonzoso. No sé si es un distractor para no hablar de la inseguridad y del tema que casi caemos en recesión y se salvó como dirían, por un pelito y lo están festejando. ¿Tú qué opinas? No, yo creo que Zedillo sale y se da cuenta de lo que todos los que no son fanáticos obradoristas nos damos cuenta, de decir, sí está destruyendo la democracia, ya estamos Así a un poquito de que esto ya, la democracia que se impulsó sobre todo con Zedillo, Salinas puso unas primeras piedras, pero muy limitadas, algunas nada más incluso Empezó con Miguel de la simbólicas. Madrid y tú hiciste tu artículo de esta semana Sí. hablando de la cuarta transformación de Miguel de la Madrid. Me gustó mucho. Bueno, en la parte económica, cuando da el viraje, pues fue un cambio de régimen económico. Sí. Bueno, malo, regular, pero fue un viraje Pero de siempre- 180 pero grados. siempre eso ha Y cambiado. políticamente, Sí. políticamente fue un cambio de régimen también, Así de es. partido hegemónico a un sistema plural de partido que abrió, ese fue Zedillo, abrió la puerta a la primera alternancia pacífica de toda nuestra historia. Así fue. No nomás desde el PRI para acá. En toda la historia no habíamos tenido una alternancia pacífica de un grupo a otro. Y aceptó. Y él, obviamente, no creo que haya sido porque fuera un demócrata necesariamente. De haber él sido presidente 20 años atrás, hubiera actuado como los priistas tradicionales. Es que entendió las circunstancias políticas después del 88 por un lado y luego 94, y dijo, si yo vuelvo a forzar un triunfo del PRI en el año 2000, vamos a tener otra crisis política y económica, probablemente peor que la de 94, que ya fue. Y él se dio cuenta, y sus asesores políticos se lo hicieron ver. Entonces dijo, aquí lo que tengo que hacer es aceptar la posibilidad de que el PRI pierda. Además no era un priista de sus fanáticos, ¿no? Era del PRI porque había que serlo, pero no es que fuera. Entonces él entendió y dijo, abrir la democracia ahora sí en serio y que gane el que gane. Era, Y eso era pasó. más un técnico.
¿no? Tecnócrata, Un tecnócrata ¿no? que se vio Sí. por las circunstancias tener que jugar ese papel, Que ¿no? ni siquiera lo estaba No, buscando, él lo él no dijo. lo estaba buscando. No, él no lo presidencia. buscó No. y por eso también creo que hizo un buen papel, porque no también era lo tanto creo. político como técnico. Fue tras Tenía la que muerte sacar. Fue de tras la muerte de Colosio. Colosio, y a eso iba, porque fue esa circunstancia. Y Colosio fue el primer priista, como dirigente del PRI, que entregó un gobierno de un estado a la oposición. Y él fue un demócrata en ese momento, como priista. Era la primera vez que ganaba una gubernatura y fue Colosio. Y luego, pues bueno, lo que pasa con la muerte de Colosio es le toca, porque ahí sí le toca a Cedillo. Y la situación económica y la del país, ¿y cómo lo dejó? situación, claro. Yo creo que son procesos también. A veces tenemos una visión bien caudillista del mundo. O sea, no es una persona. Hay procesos que se van fortaleciendo y cada quien, algunos hacen su papel y otros hacen muy mal papel. Entonces, dentro del que le tocó, yo creo que Cedillo hizo un buen papel en el momento que le tocó. Y ahí si me permiten, voy a concentrarme un poco en lo que él dice de la Suprema Corte, del Poder Judicial, cómo estaba controlado. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo designaba a los ministros y tenía el control del presupuesto. Y Cedillo dice, si no tenemos un Poder Judicial imparcial, profesional e independiente, esto no va a funcionar. Pero además, algo que es muy importante, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, de aquellas leyes y actos de autoridad que antes no se podían declarar inconstitucionales, y es a partir de esta reforma de Cedillo, o lo que le llamamos el golpe de Estado de Cedillo, sí, en el 98, 97. Que ahora es lo que le molestaba tanto a López Obrador. Recién entró, ¿no? Cuando recién entró, pues la 95. reforma judicial, ¿no? ¿Qué fue lo que más le molestó a López Obrador? Por supuesto. Entonces, recién 95, 96, sí, pero entonces una vez que se tiene un poder, jubilan a todos los ministros que estaban, incluso había un ministro pero que eran tenía veintitantos. tres meses, sí, claro. 21 Eran ministros. veintitantos y eran vitalicios. Sí. Vitalicios, Wow, y lo sí, reduce como a monarquía. 10, a 2 salas en lugar de 5, y quedan 2 salas de 5 ministros cada una y un presidente de la Suprema Corte, y les da a ellos la facultad de designar el presidente y quién se encarga. Y bueno, lo que era la judicatura, o lo que todavía es la judicatura, en fin, toda esta parte, toda esta base la hace Cedillo. Y hoy ve cómo se destruye y regresamos al anterior sistema, pero crítica. peor tantito. Eso sí, con la bandera democrática como buenos Diciendo, tienes tú demagogos, la facultad pero están destruyendo. de elegir a quienes te van a juzgar. Hombre, si yo voy a elegir al que va a juzgar, el que me va a juzgar no puede ver un asunto mío porque es parcial, ¿no? Así Porque es. yo lo elegí. Me la debe. Me la debe excusar. Se tiene que Sí, por conflicto de interés. Digo, es una exageración, Sí, pero sí, pero ahí está. ese es el nivel, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué? Estamos discutiendo lo que hizo Cedillo, en lugar de discutir lo que está dijo haciendo. Cedillo sobre lo que está pasando Porque esa fue la ahorita. respuesta de Morena. Sí, pero es que Aparte, es decir, a falta pero de argumentos. siempre hace eso. Eso es una cosa. Y tenemos Te atacan. que salirnos de esa dinámica, porque entonces entramos a ver quién fue peor, y ahora es la competencia de quién lo hizo peor. Pero sí, precisamente. ya Y es no, un distractor, eso ¿eh? no puede Pero, ser. está pero llevando- parte del debate es desmentir las acusaciones con las cuales quieren eliminar las denuncias que ha hecho Porque es una Cedillo. voz potente la Porque de Cedillo dice, Claro. ya destruyeron la democracia. Es cierto, y ellos, como siempre, se van a acusar por otras razones A al que lo destruir al dice, mensajero. al A destruir mensajero. al mensajero. Entonces viene con todo lo que no es cierto que democratizó, Sí. por eso dicen, no, sí es cierto, él democratizó, tiene la autoridad política Tiene para la decir. moral, por Segundo, lo de supuesto. ya aclaraste lo de la corte, ¿no? Constitucional. El tribunal, etcétera. Y luego viene lo de Fobaproa, ¿no? Entonces decir, bueno, vamos otra vez a aclarar. Tampoco El es- rescate Sí. bancario que no tiene nada no que lo ver hizo con él. Segalmex, con Birmex. Pero como por ahí, Pero no lo hizo él. ¿No lo hizo él? segundo, no lo hizo, Explícale a la gente. pero sí rescató. Y entonces por ahí viene el ataque que López Obrador había insistido mucho durante su sexenio, Fobaproa. Desafortunadamente ese tipo de discurso
sí pega en la Fue la gente narrativa. desinformada, que es la mayoría. Entonces, por eso sí hay que aclarar y entonces decir, por ejemplo, Fobaproa. Fobaproa fue el rescate no de los banqueros, sino de los ahorradores. Así Eso me lo es. explicaron en su Es de la momento economía. amigos economistas, Por supuesto. porque yo de pronto también dije, oye, no, ¿por qué va? Mis economistas amigos me decían, no, es que si no rescata eso, va a haber una los crisis ahorros. económica Ahí tipo están los Argentina ahorros. con el Ajá. corralito, y quienes van a salir perdiendo más son los ahorradores, es a los que Claro, rescató. sí. Y eso hubiera generado una crisis económica otra vez como la de Argentina. Pero lo único que yo hubiera, en lo que en su momento quizá critiqué de lo del FOBAPROA, y yo lo rescaté, sería, no hacía mucho tiempo que algo muy similar había pasado en Estados Unidos, un rescate de ese tipo, y en Japón. Pero la diferencia ahí sí fue, y yo sí dije, sí, pero ahí sí llamaron a cuentas a algunos de los principales responsables Claro. y los metieron a la Es cárcel. cierto. Y aquí En cambio, no. aquí Y aquí- seguíamos con y la aquí no se vieja hizo. tradición mexicana que sigue vigente de la impunidad. Y de acusar supuestas corrupciones, no meter a nadie a la cárcel. Exacto. Pero Sí metieron a unos, efectivamente, pero No, claro, no, pero simbólicos. hablemos de la narrativa, Sí. que ha servido a Morena para mantener a la gente con un malvado, con unos seres que no pueden no solo permitir que regresen al poder, sino además todo lo que digan está a priori descalificado, entre ellos los neoliberales. Sabemos que el neoliberalismo fue muy sano en su momento para México, es una dinámica económica nada más, no son personas malvadas neoliberales. Lo mismo pasa con el FOBAPROA. Pero a mí me gusta mucho la actitud valiente que ha tenido el expresidente al exponer lo que que está viene, pasando. lo que está pasando con la reforma al Poder Judicial y esta elección, porque es una voz que realmente resuena y los medios cubren. Pero además ahora en su carta exige, pide o denuncia la posibilidad de que se haga una auditoría a las obras de López Obrador, el Tren Maya, No, el Naim y el presupuesto Dos que tiene Bocas. López Dos Obrador. Bocas. Y el presupuesto, dices, que está en un retiro La deuda. simulado. ¿Por La qué deuda. se le sigue manteniendo? Entonces, lanza esa incógnita, esa pregunta, Ese reto. ese reto a la opinión pública, y a mí realmente me parece algo sano para la discusión Pero pública. claro, sano. Es Es algo una sano, venganza, es algo porque es como un valioso. elefante en Muy el valioso. cuarto. De todos sabemos que el señor está escondido y que usa aviones y que usa mil cosas, que se le sigue teniendo una vida de rey, pero nadie lo cuestiona. Y también nadie ha cuestionado una auditoría pública de todo este desvío, de todo este sobrecosto. Pareciera que son intocables y que se quedan en total Pues impunidad. es que lo son. Es que lo No, son. no pareciera, son. Entonces él mete estos temas para que nosotros empecemos a denunciar. Bueno, él lo denuncia y nosotros nos sumemos a esta denuncia. A mí Claro. me parece sensacional. Conclusión, mi querido José No, Antonio. desde luego, nos toca hacer Nos las toca a cosas. nosotros. En realidad la petición de Zedillo o el reto es al gobierno, pero el gobierno no lo va a hacer porque Nos son toca los a nosotros, mismos. sí. Y aún a veces, incluso cuando hubo cambio de partidos, había con un pacto de impunidad de por medio. Entonces eso no lo hemos avanzado, ni lo avanzamos. En la fase democrática que ya se acabó, no llegamos al ataque real y a la impunidad. Entonces, ahorita, ¿de veras van a revisar este gobierno? Todo el cochinero que sí va, sale y sale y sale de López Obrador, no lo van a hacer. Que lo manejaremos a nivel de opinión pública, de periodistas, de organizaciones cívicas, pero no a nivel de gobierno. Entonces, bueno, él obviamente lanza el reto, porque es importante hacerlo y decir, a ver, me están acusando un montón de cosas, pero a ver, revisen su gobierno. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Conclusión. Y para mí, lo más delicado de todo esto es la respuesta de la presidenta, que en lugar de tener un análisis profundo de lo que se está diciendo y dar una respuesta a un nivel de presidente de la República, se enfurece y empieza a tener, que además, perdón, no es simpática, y sus frases son... Y se le nota Se le encajada. nota, se molesta, y es muy evidente que está realmente descompuesta. Y bueno, lo que está haciendo es atacar a Zedillo, cuando debería de hacer una reflexión y decir... Y además, bueno, otra que yo puse un tuit
ayer o en la noche, ya estoy cansada de escuchar que la presidenta cada vez que se le dice algo contesta, voy a revisar. Y vamos a hacer una investigación. Lo vamos a revisar. Sí. ¿Y por qué? Porque es gente de la 4T. Entonces digo que si eres de la 4T, puedes hacer lo que te dé la gana, tienes total impunidad. ¿O qué pasa? ¿Por qué a ellos no hay crítica? Sí. La misma senadora que tiene sus trailers y que ella dice Chávez. Que la Andrea sí. Chávez, o Adriana Chávez, sí. Andrea Chávez, y la presidenta dice, pues que está en su derecho, claro. No, pero primero, después dijo que estaba bien, que estaba haciendo una labor. Claro, es que ella misma lo hizo. Todas las bardas, yo fui a Oaxaca en el 2022, todas las bardas decían Claudia es, me acuerdo porque soy Claudia, ¿no? Entonces toda Claudia es. O sea, ya tenía ella todo un antecedente de hacer la misma campaña. Al día siguiente de la elección del 2021, que López Obrador se dio cuenta que perdió la mayoría calificada, empezó a trabajar para sacar a Claudia Ventila al día siguiente, para poder sacar todas sus reformas, lograr ganar la mayoría el mes que iba a quedarse, que lo hizo, para articular todo. Todo. Te toca tu conclusión para ya cerrar. No, pero a mí me parece magnífico que tengamos la voz de Zedillo en esta discusión, porque también hemos tenido como una tradición de que hay muchas figuras valiosas en diferentes ámbitos. También me gustaría verlo en otros donde nos hacen falta estas voces que pesan para mover a la sociedad. Porque lo puedo entender desde un punto de vista de una persona en lo individual que no es un líder de opinión, que no tiene mucho capital, pero cuando ya vemos estas voces es más fácil animar a que la gente se pronuncie, que pregunte, que exija, que nada más así podemos proteger nuestra democracia. Deja avanzar, proteger lo que todavía tenemos. Así es, y es por eso que nosotros como sociedad civil es necesario que utilicemos esta punta de lanza del licenciado Zedillo, doctor Zedillo, que ya abrió la puerta. Nosotros tenemos que ser también esas voces que sean capaces de denunciar, de exigir, de buscar que se hagan las investigaciones. No lo va a hacer el gobierno, nos queda clarísimo, pero sí podemos ir a organismos internacionales, denunciar. Nosotros hemos denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la sobrerepresentación de Morena y varios otros temas, de tal forma que tal vez no se haga en este sexenio, pero si sentamos precedente, animamos otras voces, creamos conciencia, cambiamos la narrativa que hoy por hoy impera, que es la de la 4T, en el colectivo nacional. Y es por eso que los invitamos no solo a que nos sumemos a estas voces, estamos constantemente en las redes sacando estos temas, publicándolos. No hablamos de Teuchitlán, pero es otro tema, caray, de esta semana fue terrible, cómo les dieron carpetazo y se acabó. Sacamos campañas de Teuchitlán, sacamos campañas de lo que quieran hacer con la CURP, ahora con el Poder Judicial. Es necesario que todas y todos nos unamos, y esta información que nosotros dejamos en la mesa con expertos, con grandes líderes de opinión que nos ayudan a conocer qué está pasando de viva voz, los invitamos a que seamos esta gran comunidad ciudadana. Muchísimas gracias y que tengan muy linda noche.